Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo del cine de Solaris. Esta semana pues se ha terminado o ha concluido una muy interesante serie, Alien Planeta Tierra. Y bueno, pues se me ocurre pues que podría ser un interesante centro de atención para un capítulo del cine de Solaris. Y así será. La próxima semana te quedará pie pues hablar un poco de todas las múltiples películas de esa franquicia pero como previo, pues se me había ocurrido un poco también volver a uno de los capítulos del cineastas sobredimensionados, y en este caso sobre el director de la primera Alien, Ridley Scott. De nuevo, como ya he dicho en otras ocasiones, hablar de un cineasta sobredimensionado no implica que haya alguna película de las que ha realizado que me pueda parecer excelente, incluso una obra extraordinaria. Y en este caso, pues con Ridley Scott, pues es lo que me ocurre con sus dos primeras grandes películas, Alien y Blade Runner. Incluso la primera, pues una obra bastante interesante, incluso notable, que es Los Duelistas. Por eso quizás este capítulo del cineasta sobredimensionado sería también, o se podría titular, ¿qué fue de Ridley Scott? Dado como varió su obra desde entonces, eh, da para pensar si no fue reemplazado realmente por su hermano, que es el que ha rodado todas las películas, porque realmente su cine empezó a parecerse al de su hermano Tony, que precisamente empezó su primer largometraje, lo estrenó un año después, Blade Runner, El Ansia. Y la verdad es que algunas de las películas de Ridley Scott, sobre todo en esas décadas de 80 y 90 principalmente, se parecían bastante, desgraciadamente, a las de su hermano. Y uno por de pensar, ¿no? En hacer estas cábalas un tanto delirantes de pensar que fue reemplazado por su hermano y quien realmente murió cuando Tony Scott se suicidó, todavía pues inexplicablemente, porque no se ha podido encontrar la razón, si fue realmente el quien estaba a su vez reemplazando al hermano. Todo esto, pues, porque realmente es sorprendente como quien había realizado dos grandes películas como Alien y Blade Runner, posteriormente, realmente sí, ha podido realizar alguna obra que me parezca, sí, una buena película, pero en general la verdad es que el término medio es bastante discreto. Ya de entrada en esos 80, pues realizó una obra posterior, la siguiente a Blade Runner, que era como, bueno, suscitó ante todo la perplejidad, porque era pensar, bueno, ¿dónde está el director de Blade Runner? Era una película de impecables y todo muy fascinante diseño visual, pero era como, pues, hablamos que se voy a hablar del ansia, ¿no? Es diseño visual, de esta herencia de la, como se decía entonces, de la publicidad o del videoclip, como se planteaba entonces, pero la verdad que tenía tanto interés leyendo como podía tener el ansia, o podían tener todas las películas de Tony Scott de esa década, que infausta, porque realizó películas de tal calibre como Top Gun, como Días de Trueno, Super Detective en Hollywood 2, Revenge, eh, el último Boy Scout, también a principios de los 90. La verdad es que una filmografía bastante insípida, siendo eufemístico y generoso. Con Ridley Scott pues pasó algo parecido. La sombra del testigo era una obra, bueno, sí, interesante, aceptable, agradable, un aceptable thriller, pero sin particular distinción. De nuevo, donde está aquí la singularidad de ese gran cineasta. Y siguió pasando con las obras posteriores de Ridley Scott, eh, incluso con esa especie de amago que pareció ser como una especie de espejismo, que fue el de Thelma y Luis en su momento, con el impacto que causó, se convirtió todo en un fenómeno, pero revisada posteriormente la película, pues se le ve las costuras por todos lados, tiene un guión bastante definido por el trazo grueso y por muy estupenda que sea Susan Sarandon, incluso la música de Hans Zimmer, pues la película pues no se sostiene, es una película que tampoco tiene una particular brillantez, como tampoco la había tenido, o menos, un thriller también muy efectista, con ese diseño visual de nuevo muy parecido al de su hermano, como era Black Rain. Luego, pues sí, realizó una película más moderada visualmente, sin tanto efectismo, pero igual de carente de interés, incluso menos, como era la película que realizó sobre el descubrimiento de América, con Gerard Depardieu como Colón, en donde realmente lo único recordable es el personaje y la interpretación de Michael Wincott como el antagonista siniestro. Y esa década pues tampoco mejoró la cosa, porque Tormenta Blanca, sí, quitando los 15 minutos más o menos que duraba la secuencia de la tormenta, realmente notable, el resto pues era un poco olvidable.
y después realizó pues quizá una de sus peores películas, si no la peor, como es la de la Teniente O'Neill, y no fue mejorando la cosa, porque Gladiator, por muchos triunfos que tuviera y reconocimientos, pues más allá de nuevo la gran presencia carismática de Russell Crowe, que da yo creo que la fuerza a la película, de nuevo pues todos estos efectismos de montaje y diseño visual eran bastante pobres. Eh, Desde luego todas las escenas, por ejemplo, de combate o peleas en el circo romano se caracterizan por uno no saber dónde rábanos están unos personajes u otros. Es como casi hacer un montaje a sablazo limpio, sin que uno distinga qué está ocurriendo, como si el mismo corte de montaje fuera el golpe que le dan al espectador. Y de nuevo con Aníbal, pues demostró lo mismo. Es decir, de nuevo es la imponente presencia de Anthony Hopkins, lo que le da cierta distinción, con un acompañamiento de Julianne Moore y Ray Liotta, pero la película está muy lejos también de la potencia perturbadora de la extraordinaria El silencio de los corderos. Eh, no fue mejorando tampoco con otra película con cierta reputación, como es Black Hawk Derribado. Interesante, pero de nuevo, es una película confusa, donde no sabes dónde están unos y otros. Y luego durante esa década pues sí realizó algunas de sus más películas interesantes, al menos, que uno puede calificar de buenas películas, como puede ser El Reino del Cielo o American Gangster, aunque realizó también otras de sus películas más flojas, Un Buen Año, donde intentó meterse en el terreno de la comedia, una drama comedia. Y, y de nuevo, pues a partir de entonces lo que ha realizado en general pues son películas bastante discretas, con alguna película también bastante floja, como la que realizó sobre Éxodo. Y de donde están en sus dos películas sobre Alien, que bueno, quizás mejoran un poco con una segunda visión. Los primeros visionados decepcionan, teniendo en cuenta pues esa gran película que fue su Alien. Pero una segunda visión, bueno, pues pueden ser más aceptables e interesantes, sobre todo quizás por la fuerza de un personaje como el de Michael Fassbender y la interpretación del mismo Fassbender, pero están siendo películas sí, interesantes y aceptables, pues tan lejos de su Alien. Y bueno, pues todos estos últimos años pues no ha mejorado. Napoleón es una película bastante insulsa y bastante mortecina. Su Gladiator, segunda parte de Gladiator, pues es igual de poco inspirada como era la primera, eh, y normalmente no ha realizado ninguna película destacable y bueno, pues ya digo, parecía una especie o ha parecido una especie de réplica, sobre todo, ya digo, en los 80, 90, pues su diseño visual de su hermano, que su hermano siguió insistiendo en ese estilo percutante en el siglo también XXI, en las pruebas que realizó. Aunque es verdad, también hay que reconocerle que es cuando en ese último periodo, los últimos 10 años, realizó algunas de sus más interesantes o aceptables películas, como Enemigo de Estado, o el Fuego de la Venganza, o incluso Déjà Vu, que son películas, bueno, pues por lo menos interesantes y aceptables. Pero de nuevo, pues aquella película que realizó, este nuevo remake de 1, 2, 3 Pelham, pues es bastante fuego comparando con la excelente película de Joseph Sargent, la que realizó en la década de los 70, y su última película pues imparable, pues define un poco cómo es su cine de montaje frenético en general y sin mucha sustancia en general. Eh, por eso digo que a veces se confunden uno y otro, y por eso Ridley Scott, aun siendo sí, pues un cineasta extraordinario durante dos películas, después pues ha sido un cineasta con una filmografía bastante discreta como término medio en general. Pero bueno, ahí permanece su prestigio, como Tony Scott también, por otra parte, pues es un director que realizó obras de gran éxito, y ahí están en la imagen, el imaginario popular de esas películas que realizó tan exitosamente, pero particularmente pues me parecen tan poco interesantes. Y bueno, pues como decía al principio, pues esto es un poco un aperitivo para la próxima semana, hablar de esta muy interesante serie que ha sido Alien Earth y el nuevo planeta Alien, Planeta Tierra, y hablar también un poco de esta franquicia tan interesante como ha sido la de Alien, también con muy diversos arribas y abajos en cuanto a la calidad o el interés de las películas. Bien, pues hasta aquí este capítulo. Os deseo que tengáis una muy buena semana, muy radiante y risueña. Y nada, pues aquí nos vemos el próximo domingo. Buenas tardes.